Bien, hoy vamos a comenzar con la actividad número 8. Así que voy a compartir pantalla para encontrar el texto en el que vamos a trabajar. Dale. Ahí vamos. Habíamos terminado con la 7. Y la 6. 16 no. Y comenzamos con la 8. Seguimos dentro del texto argumentativo, pero empezamos con la pregunta retórica. La pregunta retórica son las preguntas que se pueden responder, gracias Alfonso, porque sentía un ruido, y es un recurso propio de la argumentación. Por ejemplo, las preguntas retóricas del texto anterior decía, ¿un nuevo lenguaje? ¿Maltrato del idioma? ¿Jerga? ¿Código? ¿Identidad? ¿Sentido de pertenencia? Recuerden que esas preguntas son referidas al texto anterior que habíamos leído sobre el chat y todo eso de los jóvenes. El título se llamaba Los adolescentes crearon un extraño lenguaje para chatear. Cómo escriben en internet. Es como que resumen todo. Que, por ejemplo, acá dice, acabo de llegar a casa. A, la K, la B larga, la O, D sin la E, llegar con la Y, pero con la G y sin la A casa, casa con la K y la S y la A. ¿Sí? La manera de escribir para abreviar generalmente la escritura, pero que generalmente a los grandes se nos hace muy difícil. Yo cuando corrijo las hojas, hay veces que digo, che, ¿qué dice acá? Bueno, pero las preguntas retóricas son las que desafían al lector. ¿Un nuevo lenguaje? ¿Será un nuevo lenguaje esto? No, no es un nuevo lenguaje, es un lenguaje un poco deformado. ¿Un maltrato del idioma? No sé, jerga, código, identidad, sentido de pertenencia. Puede ser una especie de sentido de pertenencia, porque es un lenguaje utilizado por los jóvenes. Pero dice, la pregunta retórica es un recurso propio de la argumentación. Suele ser usada para hacer reflexionar al interlocutor e incorporarlo a la discusión. Entonces, nos incorporan a la discusión, porque si decimos, ¿es un nuevo lenguaje? Y un joven puede decir, no, pero una persona mayor dice, ¿pero qué lenguaje escribe? Se abrevia todo. Bien, en este caso los interrogantes convocan a reflexionar qué situaciones lingüísticas se desprenden de las nuevas formas de escritura, que también instalan nuevas formas de lectura. Suponen una reflexión personal acerca de este nuevo lenguaje. ¿No es un ataque al idioma? ¿O la representación lingüística de las nuevas generaciones, más cercanas a la tecnología? Tiene que ver mucho con la tecnología esto, porque se utiliza en este lenguaje para abreviar y para que entre mucho más en un mensaje. Antes el mensaje era medio caro, entonces mandar un solo mensaje, todo abreviado, era más barato. Ahora no, porque el WhatsApp es bastante barato. Cuando uno está conectado a internet ya puede mandar por WhatsApp. Si la pregunta retórica funciona, es probable que el lector ya comience a acordar con la autora. Al menos las primeras enunciaciones. La cita de autoridad. Recuerden que la cita de autoridad es citar a alguien que está legitimado para hablar sobre el tema. En este caso, dijo Marita Soto, profesora de Semiótica y Géneros Contemporáneos de la UBA. Claro, si va a hablar sobre el lenguaje, tiene que ser alguna profesora de lengua, alguna profesora de semiótica, que habla sobre los signos lingüísticos. Entonces, esta profesora Marita dice, en el habla hay jergas, modismos, particularidades o tonos que son importantes. Y también pasa al chat. La velocidad es muy importante allí, porque el chateo reproduce la conversación cara a cara, por lo que debe ser casi simultáneo. Entonces, fíjense,
que uno de los argumentos es la velocidad. La conversación por internet es desprolija, con errores de sintaxis, como lo también una charla informal. Al escribir se suma el hecho de que no se respeta la ortografía. Bien, esa es la diferencia del lenguaje en la escuela y en el chat. En la escuela hay tiempo, entonces no hay que escribir rapidísimo. Entonces hay que tener en cuenta que sea prolijo, que no tenga errores de ortografía. Según la formalidad del género discursivo de cada situación comunicativa en la que utilicemos la argumentación, puede ser necesario consultar a autoridades especializadas en el tema. Si se trata de una investigación científica o un tema relacionado con los cambios culturales, como en este caso, seguramente recurriremos a algún conocido experto en el tema que comparta nuestra opinión. Si solo se trata de una conversación cotidiana con nombrar a alguien conocido y valorado por nuestro interlocutor, es suficiente. Aunque la cita de autoridad, por lo general, es utilizado a favor de la tesis u opinión expuesta, también podemos apelar a la palabra de alguien mal conceptuado socialmente o familiarmente, cuya opinión sea opuesta a la nuestra, para luego refutarla. Eso es interesante porque se puede poner una cita de alguien legitimado que avale nuestro pensamiento y hay otro que la refute. Por ejemplo, la aparición de una cita de autoridad en un texto es un caso de dialogismo. Las voces ajenas resuenan en nuestras significaciones y por lo tanto aparecen cuando las necesitamos. La cita de autoridad dentro de la argumentación es la intervención en el discurso de una voz, que no es la nuestra. Por eso debemos introducirla en un modo especial que dé cuenta de esta situación. Para ello utilizaremos los verbos que expresan lo que están haciendo con sus palabras el otro hablante. Decir, advertir, comentar, hacer notar, remarcar, preguntar, aconsejar, etc. Si tomamos las palabras textuales de una autoridad en el tema, como en el ejemplo citado, usaremos las comillas. Así que eso recuerden, cuando tienen que poner las palabras de otros, comillas, para indicar que no es nuestra voz, sino la del hablante especializado. Se trata entonces de un discurso referido directo. Otra opción es relatar o reformular los dichos de esa voz especializada. En ese caso se mantiene nuestra intervención que repite de un modo personal lo que dijo el otro, por lo que no es necesario usar comillas luego del verbo introductorio. En estos casos necesitaremos una palabra que opere como nexo. Por ejemplo, que, o sí, o un pronombre interrogativo, qué, quién, cómo, cuándo, etc., si se trata de una pregunta. En esta reformulación haremos también algunos cambios, especialmente en los tiempos y personas verbales, pues es un discurso referido indirecto. En esta nota de opinión, García Terán incluye el siguiente discurso indirecto. Carrión dice que es cierto que en relación con el chat se cometen monstruosidades con el lenguaje, pero no le da miedo que a partir de eso los chicos escriban mal, siempre y cuando las instituciones académicas de la enseñanza funcionen de manera sólida. Entonces, menciona a Carrión, pero no la cita textualmente. Hace como un parafraseo de lo que dice Carrión, ¿sí? Es un discurso indirecto porque no cita directamente, textualmente o literalmente, lo que dice este autor legitimado. Bien, tenemos la refutación, también llamada oposición o negación. Es un procedimiento por el cual dentro del texto una voz se opone radicalmente a otra. Observamos en este caso la refutación no realiza la autora, sino que aparece dentro de una cita textual. Es un discurso referido directo. Mario Carlón, en La voz convocada, introdujo esta estrategia con el marcador no es,
Podemos usar cualquier frase sinónima. No es verdad que, es absurdo pensar que, estoy de acuerdo con, no comparto, es incorrecto que, u otras según la situación y el género discursivo que estemos manejando. Bien, para refutar entonces podemos decir, es absurdo pensar que, no sé, que los hombres sean más inteligentes que las mujeres. Siempre va a haber una mujer más inteligente que un hombre, o es absurdo pensar que los blancos son más inteligentes que los negros, porque siempre va a haber un negro que sea más inteligente que un blanco. Entonces, la refutación sobre lo que se está diciendo. O es absurdo pensar que los chicos escriben mal en el chat, después en la escuela no pueden volver a escribir bien, ¿sí? Porque a los chicos los corregís y enseguida te vuelven a corregir bien, a escribir bien. El tema es que por ahí se los tenés que decir, ¿sí? La concesión. La concesión es un principio, en un principio implica admitir, conceder algunas razones del discurso. Por ejemplo, en el texto que estamos leyendo, el lenguaje del chat parece caótico, para de inmediato discutirlas o negarlas con una postura coincidente en la tesis. Es común en esta estrategia que recurramos a marcadores textuales, como pero, sin embargo, a pesar de que, aunque comparto, estoy de acuerdo con, no coincido en, si bien es cierto que no concuerdo en. ¿Sí? Bien. Después, este lenguaje es rápido, dinámico y fluido. Parece críptico y anárquico, pero no lo es tanto. O sea, concede que tienen razón algunos de que es un poco complicado el lenguaje, pero a la vez no es tanto. La concesión generalmente es cuando se está parcialmente de acuerdo con algo, cuando se cree que sí, pero no es tanto. Bien, después existe la comparación, otro recurso. Se confrontan diversas posturas por oposición o similitud para generar la idea de que el caso expuesto puede relacionarse con otras situaciones. Aprovechando este fenómeno, la compañía personal ideó una campaña publicitaria en la que expone una suerte de diccionario para codificar los mensajes escritos en los teléfonos celulares. Una publicidad similar dio muy buenos resultados en Chile. Bueno, lo compara con el trabajo de la compañía personal. Y la ironía, su utilización como recurso depende del tema y del estilo de quien enuncia su postura. Toma la forma de un enunciado que contrasta con la seriedad de lo expresado anteriormente. El guiño al lector, al que se le da a entender algo. En la argumentación oral, esta estrategia se construye con la entonación y los gestos. Claro, por ejemplo, en la enunciación oral uno dice, qué calor, ¿no? Y mueve las manos. Entonces es una ironía. Está diciendo todo lo contrario, como que hace un frío bárbaro, ¿sí? Advertencia, si usted es un purista del lenguaje, lo que sigue puede ponerle los pelos de punta. O sea, está diciendo irónicamente que si usted es profesor de lengua y corrige muchos errores de ortografía, lo que va a leer a continuación les va a poner los pelos de punta. Claro, porque a continuación te ponen, acabo de llegar a casa, tequi, un rato, simo, mañana, ¿sí? Entonces parece que hablan en otro idioma, ¿sí? Bien. Ahí terminamos con los recursos y pasamos a la argumentación también es un negocio y la publicidad. En la publicidad, la idea es tratar de vender. Por ejemplo, tenemos Coca-Cola. La publicidad y la diferencia con la propaganda.
Básicamente, la publicidad es un recurso argumentativo que trata de vender. En cambio, la propaganda es un recurso argumentativo que trata de convencer para hacer algo moralmente bien. Por ejemplo, la publicidad puede llegar a ser: compre este vaso, esta copa con agua, que le va a hacer muy bien. A tan solo 5 pesos en la cantina del pueblo. Y se la toma. En cambio, la propaganda es tratar de convencer para hacer algo moralmente bueno. Y puede ser la siguiente: tome agua 2 litros por día, porque eso le va a hacer muy bien. El cuerpo lo necesita. Además, podrá hacer sus actividades sin problemas, y lo importante es que el agua es uno de los mejores nutrientes para nuestro organismo. Entonces, los dos son un texto argumentativo, pero uno te trata de vender un vaso de agua y otro te trata de convencer de que tomes agua porque es bueno para el organismo. Yo siempre a la mañana tomo agua. Y bueno, cuesta un poco el Yo tema. mate. Mate también, pero dicen que es mejor el agua, pero yo me tomo como un termo de mate, y es agua también, ¿sí? Es agua, no puramente agua porque se transforma en agua mate, pero con el roce de la yerba, pero es agua, es un líquido que ayuda. Bien, acá van a tener que ver la publicidad, las siguientes publicidades. Después de observarlo, escribir los aspectos. A ver si las podemos abrir. ¡Pum! Bueno, acá vamos a tener que... Ahí, abrió. Video no disponible. Bueno, si le puedo abrir acá. Bueno, entonces acá lo que van a ver es el periodismo y la publicidad en el medio. Lo vamos a dejar de compartir pantalla. Bien. Para ver el video lo voy a tener que buscar porque con ese link no nos podemos conectar para ver el video y hacer la actividad. Así que voy a detener la grabación, abro el video en YouTube y nos conectamos nuevamente.